Buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica de este Tribunal y con fundamento además en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno de nuestro Tribunal, siendo las 12 horas del 23 de noviembre del presente año y encontrándonos reunidos en el salón de pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo al secretario general de acuerdos proceda a pasar lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo que se encuentran reunidos para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Okay. Atento a lo anterior, al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en ella, por lo que instruyo al secretario general de acuerdos para que dé lectura al orden del día programado para la presente sesión. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación de las actas de sesiones públicas extraordinaria del 14 de noviembre de 2023 y ordinaria del 16 de noviembre de 2023. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de resoluciones a discutir, consistentes en, primero, proyecto de resolución a recurso de reclamación de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, dictado en el expediente controlado con el número 068/2023/1 romano-R, derivado del procedimiento de responsabilidad administrativa proveniente de la autoridad sustanciadora de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Contraloría y Transparencia de Nuevo Laredo, Tamaulipas, instancia que fue remitida por dicha autoridad sustanciadora a este tribunal para su resolución, en cuyo proyecto se propone confirmar el contenido del acuerdo de admisión de informe de autoridad investigadora y radicación del procedimiento de responsabilidad administrativa del 11 de julio de 2023. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El segundo es un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 006/2023/2 romano-A, cuya instancia es promovida a nombre de la autoridad demandada, Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Altamira, Tamaulipas, en contra de un acuerdo con fecha de emisión del 10 de mayo de 2023, que tuvo por contestada la demanda y en cuyo proyecto se propone revocar el auto reclamado para determinados efectos. Y la ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. El siguiente punto del orden del día es el número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos a discutir, consistentes en un proyecto de acuerdo de Pleno dictado en el juicio de nulidad 011/2020/2 romano-A, con motivo de la interposición de un recurso de revisión promovido por la parte actora en contra de una sentencia definitiva del 27 de octubre de 2023, pronunciada por el magistrado titular de la segunda sala unitaria del tribunal, en cuyo proyecto se propone admitir a trámite dicho medio de defensa. En la ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente es un proyecto de acuerdo de Pleno dictado en el juicio de nulidad 059/2021/3 romano-A, abierto, recaído un recurso de revisión promovido a nombre de la autoridad demandada Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas en contra de una sentencia definitiva del 9 de octubre de 2023 pronunciada por el magistrado titular de la tercera sala unitaria del tribunal, en cuyo proyecto se propone resolver como improcedente dicho medio de defensa por no actualizarse alguno de los supuestos de procedencia del mismo. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente punto es el número 8 de asuntos generales, de asuntos administrativos, en el que no se tienen programados asuntos a tratar. Punto número 9, asuntos generales, en el que tampoco se tienen asuntos programados, mientras que el último punto del orden del día corresponde al punto número 10 de clausura de la sesión. Cabe precisar que los puntos
1, 2, 3 y 4 del referido orden del día, que corresponden al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han sido debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del presente orden del día. Muy bien. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día programado para la presente sesión. Secretario, proceda a tomar votación en forma económica. ¿Y cuál es el sentido de su voto, magistrado, respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? A favor. Le informo, magistrado presidente, que el orden del día convocado para esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Gracias. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. En el desahogo del punto 5, solicito al Pleno la dispensa de la lectura de las actas de sesiones públicas extraordinaria del 14 de noviembre de 2023 y ordinaria del 16 de noviembre de 2023, toda vez que las mismas fueron circuladas con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, proceda a tomar la votación en forma económica. Sí. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrados, respecto de la aceptación de dispensa de lectura de las actas de sesiones públicas extraordinaria y ordinaria previamente referidas, así como respecto de la aprobación de su contenido? A favor. A favor. Sí. Le informo que tanto la dispensa de lectura de las actas solicitada como la aprobación de su contenido cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido de las actas de sesiones públicas extraordinaria del 14 de noviembre y ordinaria del 16 de noviembre, ambas del 2023, instruyendo al secretario general de acuerdos informe al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. Sí. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de resoluciones a discutir. El primer proyecto corresponde a una resolución al recurso de reclamación de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, dictado en expediente controlado con el número 68/2023/1 cuya ponencia se encuentra a cargo del suscrito, por lo que procedo enseguida a exponerlo dicho proyecto. Como lo señalé, este recurso fue interpuesto por el recurrente en contra del acuerdo del 11 de julio del año en curso emitido por la autoridad substanciadora, por el que admite el informe de presunta responsabilidad remitido por la autoridad investigadora respectiva del municipio de Nuevo Laredo. En este sentido, arguye 4 agravios, los cuales iré abordando de la siguiente manera. El primer agravio señala el recurrente que indica que la autoridad investigadora no le comunicó previamente al dictado del auto recurrido el inicio del procedimiento de investigación para indicar la presunta responsabilidad, y también señala que la autoridad sustanciadora, al notificar el acto que recurre en esta instancia, omitió hacer la entrega de las copias de traslado del expediente relativo a la etapa de investigación. Ambas argumentaciones se propone calificarlas como infundadas. La primera, en el sentido porque el procedimiento descrito previsto en el artículo 193, fracción primera de la Ley de Responsabilidades Administrativas, prevé que el presunto responsable va a ser emplazado hasta en tanto la autoridad substanciadora admita el informe de presunta responsabilidad, sin establecerse formalidad alguna con respecto a que previo a ese acto procesal se le otorgue la posibilidad de comparecer al procedimiento, lo que tiene justificación el hecho que hasta ese momento procesal en el que se determina si puede considerársele o no presunto responsable. El segundo planteamiento, también contrario a la manifestación del recurrente, en la diligencia del 2 de agosto de 2023 levantada con motivo de la entrega del acuerdo recurrido, la autoridad sustanciadora sí entregó al presunto responsable los documentos a los que refiere el artículo anteriormente señalado, consistente en copias certificadas del acuerdo impugnado en el presente recurso, el informe de presunta responsabilidad y el expediente integrado con motivo de la etapa de investigación. Por lo que no le asiste la razón al recurrente, ya que durante la diligencia en comento le fueron entregadas las copias respectivas.
El segundo de los agravios señala el recurrente que la autoridad sustanciadora, al dictar el auto controvertido, omitió motivar en forma debida la conducta que se le imputa como probable responsable administrativa, señalando también que la autoridad sustanciadora en dicho acuerdo infringe en su perjuicio el principio de presunción de inocencia al llamársele presunto responsable. Estos argumentos se proponen como inoperantes en virtud del primero de ellos, porque no corresponde a la autoridad sustanciadora iniciar el acuerdo, indicar en el acuerdo recurrido la circunstancia por las cuales la conducta del presunto infractor se ubica en una responsabilidad administrativa, pues su actuar en ese acto se limita a admitir el informe de presunta responsabilidad. Es decir, esto es, dicho actuar es de la autoridad investigadora y no de la sustanciadora. El segundo se considera infundado porque, inoperante, porque el hecho que se le de considerar presunto responsable en la fase de investigación no le depara perjuicio alguno, pues aún no se le considera como tal y será hasta la conclusión de la substanciación del procedimiento en la que se le podrá considerar responsable o no responsable. El tercero de los agravios señala el reclamante que la autoridad investigadora no respetó su garantía de audiencia al expedir el informe de presunta responsabilidad administrativa. Este también se califica como inoperante porque durante la etapa de la investigación, de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, es hasta que la autoridad substanciadora admite el informe de presunta responsabilidad cuando debe llamarse al procedimiento al servidor público investigado para la celebración de la audiencia de ley, en la que podrá formular los alegatos y ofrecer las pruebas que correspondan. Y el cuarto y último de los agravios señala el promovente que el informe de presunta responsabilidad administrativa es ambiguo porque la sustanciadora indicó que realizó conductas de omisión y de acción simultáneamente, lo que produce un incumplimiento a los lineamientos de la resolución dictada el 22 de junio de 2023 en los autos del expediente. También este planteamiento lo proponemos como inoperante porque el recurrente no indica cuáles de los lineamientos que señalan en la resolución dentro del expediente 45 diagonal 2023 diagonal 1 romano-R se incumplió o cuál fue el perjuicio que le ocasionó en así fue muy genérico y no señala en qué la sustanciadora incumplió o no cumplió con lo determinado en la resolución dictada en el expediente en comento. Y al ser este agravio pues no trasciende en su esfera jurídica, por eso se plantea como inoperante. Y es así como le damos forma a este asunto y se propone precisamente como infundado. Obviamente se propone a este pleno procedente el recurso, pero infundado e inoperantes los agravios emitidos. Es cuanto cedo la palabra, magistrado Jesús Gerardo. ¿Algún comentario? No, ninguno. Estoy de acuerdo solamente con el proyecto y con el sentido del proyecto, nada más. Muy bien, magistrado Alejandro Guerra, ¿algún comentario? Gracias, con su permiso, magistrado presidente. Pues en este caso estoy de acuerdo con el proyecto al resolver, al resolver como infundado el recurso de reclamación interpuesto en contra de la admisión del informe de presunta responsabilidad, pues tal como lo sostiene nuestro magistrado presidente y en este caso ponente. No es necesario que se haga el conocimiento al presunto responsable que se inició una investigación en su contra. Además de que la denominación referida a presunto responsable de ninguna manera viola el principio de presunción de inocencia, por lo cual estamos en favor y consideramos que está suficientemente planteado para nuestra resolución. Gracias. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado. Si no hay más que agregar y considerando que se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución a recurso de reclamación,
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Lanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. Gracias. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución al recurso de reclamación de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, dictado en el expediente número 68, diagonal 2023, diagonal 1 romano-R. El segundo proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación, dictado en el juicio de nulidad 6, diagonal 2023, diagonal 2 romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria, por lo que cedo el uso de la voz al magistrado titular Jesús Gerardo Aldape Ballesteros. Muchas gracias, magistrado presidente. Con tu venia, me permito exponer la resolución interlocutoria del recurso de reclamación interpuesto dentro del expediente administrativo 06, efectivamente, diagonal 2023, diagonal 2 romano-A, a través del cual la parte demandada interpone un recurso de reclamación en contra del acuerdo por el cual se tiene por contestada la demanda en tiempo y forma de fecha 10 de mayo del 2023, emitido por la segunda sala unitaria. La litis del presente recurso consiste en dilucidar el hecho de que la segunda sala le diera el carácter de copia simple a un documento a criterio de la recurrente que es original, es decir, la legalidad o ilegalidad del citado acuerdo por el cual se tiene por contestada la demanda en tiempo y forma y por admitidas las pruebas, de fecha 10 de mayo del 2023. Los antecedentes. El recurso de reclamación, mediante escrito de fecha 30 de mayo del 2023, ingresado en la Oficialía de Partes Común de este Tribunal de Justicia Administrativa, el 2 de junio del 2023, la autoridad demandada a través de su delegado de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Altamira, Tamaulipas, interpone recurso de reclamación, como ya se dijo, en contra del auto de fecha 10 de mayo del 2023, mismo que fue admitido el 16 de junio del 2023 y se le dio vista a la contraparte para que en el término de 5 días hábiles manifestara lo que a su derecho conviniera. Los agravios propuestos por la parte recurrente es solamente uno. Cita que le causa agravio a su representada el hecho de que al entrar al estudio de admisión de pruebas, especialmente en lo relativo a la probanza descrita en el numeral 5 del apartado correspondiente, no se tomó como original la prueba aportada. Es decir, causa agravio a su representada el hecho de que se haya considerado como copia simple al original de la documental consistente en el instructivo notarial de fecha 21 de febrero del 2022, realizado por el notario público número 113 con ejercicio en el segundo distrito judicial del Estado, esto por el concebido valor probatorio que pueda llegar a aportar al momento de ser tomada en cuenta para resolver o ponderar diversas situaciones jurídicas dentro del juicio. La propuesta a este honorable pleno es la siguiente: revocar el acuerdo recurrido de acuerdo a las siguientes consideraciones de derecho. Primero, se puede apreciar a simple vista en el instructivo notarial impugnado los trazos de la firma del licenciado Leonardo Corona Álvarez, notario público número 113, con ejercicio en el segundo distrito judicial, y el sello inserto en la notaría de la notaría pública número 113, con residencia en Tampico, Tamaulipas. Atendiendo a tales consideraciones, consideramos que es simple y sencillamente un documento original y tendrá que dársele ese carácter. Pues la importancia de diferenciar entre un documento original y uno en copia simple radica en que la copia simple es susceptible de manipulación, limitando al juzgador para otorgarle valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 59 de la Ley Instrumental de la materia. Motivo por el cual se propone la revocación del acuerdo sujeto a la controversia de fecha 10 de mayo del 2023, únicamente por lo que corresponde al pronunciamiento de la prueba identificada en el escrito que contiene la contestación de demanda como instructivo notarial de fecha 21 de febrero del 2023, realizado por el notario público 113, con ejercicio en el segundo distrito judicial del Estado,
licenciado Leonardo Corona Álvarez, para que sea considerada como original. En consecuencia, se propone a este honorable pleno que se emita un nuevo acuerdo en el que, dejando insubsistente lo relacionado con las pruebas antes referidas, se realice pronunciamiento respecto de la misma, dejando entonces incólume todo lo restante del acuerdo de fecha 10 de mayo del 2023 y emita un acuerdo en el que se refiera específicamente a la prueba documental pública como original y no como copia simple en términos de los párrafos anteriores. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado. Pues se abre a discusión el presente proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Gracias, magistrado presidente, con su permiso. Pues tal como lo plantea el magistrado ponente, como lo sostiene, el agravio vertido por la autoridad demandada es suficiente para revocar el auto de fecha 10 de mayo de 2023, únicamente en lo que respecta a la admisión de la prueba consistente en copia simple del instructivo notarial de fecha 21 de febrero de 2022, para que se asiente que la misma obra como copia certificada, por lo cual estamos de acuerdo con la ponencia del magistrado titular de la segunda sala. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Concuerdo con lo señalado con el magistrado ponente, y cabe precisar, como bien lo señala el recurrente, se deben distinguir en estos documentos los tipos de documentales que son los que se admiten conforme al Código de Procedimientos Civiles, que resulta de aplicación supletoria, y nos señala precisamente el tipo de pruebas: la prueba documental privada, que puede ser autógrafa de quien la emite, y las documentales públicas, que precisamente son aquellas que emiten ya sea autoridad investida con fe pública o particulares también con esa característica, como son los notarios, y es lo que se presenta en esta situación. En virtud de ello, concuerdo con lo señalado, que efectivamente la prueba se debe de admitir como una documental pública por revestir de estas características. Entonces concuerdo con lo señalado. Pues bien, si no hay más que agregar y considerando que se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, el secretario procede a tomar la votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Lanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Gracias. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 6/2023/2 romano-A. Una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, secretario proceda a informar cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de acuerdos jurisdiccionales a discutir. El primer proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio de nulidad 11/2020/3 romano-A, con motivo de un recurso de revisión promovido por la parte actora del juicio. Secretario, procede a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Los antecedentes son los siguientes. Por escrito ingresado en la oficialía de partes de este tribunal el 15 de noviembre del año en curso, compareció un abogado autorizado en términos amplios de la parte actora, promoviendo a nombre de la demandante recurso de revisión en términos del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, en contra de una sentencia definitiva emitida por el magistrado titular de la segunda sala unitaria, con fecha de emisión del 27 de octubre de 2023, escrito en el que además se señala domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados en términos amplios y restringidos para la instancia de revisión planteada. Al respecto, propongo a este Pleno admitir a trámite el recurso de revisión planteado por haberse promovido a nombre de la parte actora del juicio en tiempo y por corresponder la materia de impugnación a una sentencia definitiva de sala, resultado procedente ordenar correr traslado con una copia del recurso
a la contraparte para que en el plazo de 15 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ello teniendo en cuenta que los demandantes se encuentran legitimados para promover el recurso de revisión en cualquier materia, siempre y cuando lo promuevan en contra de sentencias definitivas emitidas por las salas unitarias, como en el presente caso. Mientras que respecto del domicilio y autorizados señalados por el promovente que interponen la presente instancia de revisión, con el carácter de autorizado en términos amplios para oír o recibir notificaciones, designado así conforme al artículo 7, antepenúltimo párrafo de la Ley Federal de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, se propone a este Pleno no acordar de conformidad tener en la instancia del recurso de revisión como domicilio para ir a recibir notificaciones y como autorizados en términos amplios y restringidos a los señalados en el escrito de recurso de revisión de mérito, toda vez que tales peticiones únicamente pueden ser realizadas válidamente por el demandante o por quien promueva en su representación, como se advierte de la interpretación conjunta que se realiza a los artículos 5, fracción primera, 7 párrafos primero, segundo y antepenúltimo y 22 fracción segunda de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, calidades que no reúnen quien comparece a promover la presente instancia del recurso de revisión. Se abre discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Alejandro Guerra, ¿algún comentario? Sin comentario, magistrado presidente. Gracias. Magistrado Gerardo Aldape. No, ningún comentario. Muy bien. Considerando que se encuentra suficientemente planteado el tema, secretario, procede a tomar la votación correspondiente en forma económica. Sí, ¿cuál es el sentido de su voto, magistrados, respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? Favor del proyecto. Favor. Sí. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en expediente 11/2020/2 Romano-A. El segundo y último proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio unidad 59/2021/3 Romano-A, con motivo de un recurso de revisión promovido por la autoridad demandada del juicio. Secretario, proceda a dar cuenta de los antecedentes del proyecto. Sí, el antecedente es el siguiente. El día 15 del mes y año en curso se presentó en la oficialía de partes de este tribunal un escrito proveniente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas como autoridad demandada en el juicio, por medio del cual interpone recurso de revisión en términos del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas en contra de una sentencia definitiva del 9 de octubre de 2023 dictada por el magistrado titular de la Tercera Sala Unitaria, en la que se declaró la nulidad de la resolución impugnada en el juicio, consistente en un oficio a través del cual el Director General de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia del Estado da respuesta a un escrito del 5 de marzo de 2021 de solicitud del pago de adeudos por concepto de percepciones y prestaciones formulado por el ahora demandante con motivo de sus servicios prestados en la institución en la que fungió como miembro de una institución policial, fallo en el que además se condenó a la Fiscalía General de Justicia del Estado al pago en favor del demandante de 392,000 pesos, resultante de diferencias en el pago de gratificación de los meses de junio de 2017 a marzo de 2022. Okay. Al respecto, propongo a este Pleno declarar como improcedente el referido medio de defensa interpuesto por no ubicarse en alguno de los supuestos de procedencia del citado medio de defensa, limitativamente establecidos para las autoridades demandadas en las fracciones de la primera a la séptima del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, toda vez que la materia de impugnación en el presente contencioso se ciñe en dilucidar acerca de la legalidad de una respuesta producida por la Fiscalía General de Justicia del Estado sobre un escrito de solicitud de pago de adeudos por concepto de prestaciones y percepciones formulado por el aquí demandante con motivo de sus servicios prestados en la institución, con la calidad de miembro de una institución policial, sin que en el caso particular nos encontremos ante una sentencia en donde se haya declarado el derecho a una indemnización en términos del artículo 8 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, o se haya condenado al pago de costas conforme al mismo numeral, en el entendido de que tal indemnización prevista en las fracciones
cuarta y quinta del numeral 95 invocado corresponde atendiendo a la literalidad de su texto, a la que se determine con motivo del pago de daños y perjuicios causados ante la comisión de una falta grave en el dictado de las resoluciones impugnadas, a la vez que la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica no se allane al contestar la demanda en el concepto de impugnación de qué se trate. Se abre la discusión del presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Gerardo, ¿algún comentario? Gracias por el uso de la palabra, magistrado presidente. Efectivamente, creo que definitivamente el artículo 95 establece de manera literal los supuestos hipotéticos a través de los cuales se puede proceder o admitir un recurso de reclamación. En el caso particular, no está dentro de ninguno de los supuestos, aun cuando la autoridad demandada pretenda encuadrar en alguna de las hipótesis, pues definitivamente no es procedente. Entonces, partiendo de esa base, considero que el desechamiento del recurso es procedente y estoy de acuerdo con el sentido. Gracias. Magistrado Alejandro Guerra, ¿algún comentario? No, no hay comentario, magistrado presidente. Okay. Considerando que se encuentra suficientemente planteado el tema, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente en forma económica. Sí. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrado, respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? Favor del proyecto. Favor del proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 59/2021/3 Por último, toda vez que no existen programados asuntos a tratar en los puntos número 8 de asuntos administrativos y 9 de asuntos generales, por tanto, en el desahogo del último punto del orden del día que corresponde a la clausura de la sesión, siendo las 12:39 horas del 23 de noviembre del 2023, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.